Hay mucha gente que está allá afuera, lo que es quizás deseando la oportunidad que usted tiene. ¿Sabe qué? Yo muchas veces me pongo a pensar en esto y yo digo, yo estando aquí, ¿cómo no le voy a alabar a mi rey? ¿Cómo no voy a alabar su grandeza? ¿Cómo no voy a alabar su majestad? Antes yo estaba muerto, quizás nadie me volteaba a ver. Quizás antes a la verdad estaba tirado en las calles. Quizás a la verdad estaba quizás donde nadie me daba una palabra de aliento. Pero un día vino el rey, el que nadie desprecia. Aquel rey de que por muy vil que sea la persona, y por muy vil que sea el hermano o la hermana o el hombre o la mujer, ¿sabe qué? Delante de ese rey es una perla preciosa. ¿Sabe qué? Delante de ese rey glorioso, usted no es cualquier cosa, hermana. Usted no es cualquier cosa, jovencito. ¿Sabe qué? Muchas veces el enemigo lo va a menospreciar y le va a decir de que usted quizás no es una gente, quizás una persona importante. Pero yo déjeme decirle algo, no se lo digo yo, sino la Biblia, de que usted delante del Señor es una perla preciosa. Y usted nunca tiene que menospreciarse, ¿sabe qué? Porque el único que se menosprecia es Satanás, porque él ya está destinado para un lago de fuego, pero la iglesia no. La iglesia tiene un destino de ir a gozar ese 7 años de boda con el Rey que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Hermanos, y así, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en la palabra. Ayer la sierva predicó mediante el Espíritu en este mismo libro. Y yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ayer se habló de esta misma palabra. Pero el Señor me decía, de que Él es el que habla, no vas a ser tú mi siervo, me decía. ¿Sabe qué? Porque yo humanamente no le puedo dar palabras a ustedes. Humanamente yo no le puedo dar palabras. Humanamente yo soy fallo. Pero hay un Rey de gloria de que en el momento de dificultad y en el momento donde usted se encuentre, quizás de que no encuentra fuerza, Él viene y lo empieza a levantar. ¿Sabe qué? Cuando un pueblo se empieza a apartar del pecado y cuando un pueblo se empieza a la verdad a disponer su corazón a Dios, ¿sabe qué? Ese hombre, esa mujer va a ser un hombre de victoria. Va a ser un hombre de que el problema sea grande, aunque el muro sea gigante quizás, pero ese hombre no va a ver ese muro. ¿Sabe qué? Ese hombre va a ver más allá de ese muro. ¿Sabe por qué? Porque nuestra visión no es la visión humana, nuestra visión es la visión de la fe. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. ¿Sabe qué? Porque este hombre, la verdad, le voy a hablar de Jeremías y le voy a hablar de una esperanza, de la esperanza de esta tierra. Gloria a Jesús, aleluya. Y de que quien el Señor ha encomendado a esta esperanza para la humanidad. ¿Sabe qué? Este hombre, el Señor le hizo un llamado a este profeta. El profeta le contestó y le dijo, Señor, yo soy niño. Yo no puedo hablar, Señor. Quizás muchas veces el Señor le ha hablado de la misma manera a usted. Y quizás usted se ha menospreciado y ha dicho, Señor, pero yo soy muy anciana. Señor, yo soy muy anciano. Señor, yo soy muy joven o muy jovencita. ¿Sabe qué? Cuando el Señor tiene un plan para su vida, usted nomás disponga su corazón para Dios, y quien lo va a hacer todo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe qué? Este hombre se encontraba en esa circunstancia. Este hombre era la verdad, un profeta de que la verdad venía a hablar, no cosas fáciles para el pueblo de Israel, no cosas a la verdad de que eran muy agradables quizás para el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? El hombre de Dios y la mujer de Dios no va a hablar lo que su mente humana le dice, sino que va a hablar lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores le indique hablar. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. ¿Sabe que mucha gente se está perdiendo en este momento? Mucha gente está pereciendo en las calles, en las discotecas, quizás en los bares, en las cantinas. Mucha gente quizás a la verdad está siendo quizás muerta en estos momentos. ¿Y qué de la amada iglesia? La amada iglesia muchas veces está en contienda. Muchas veces están disensiones. Muchas veces la iglesia está quizás con espíritu de enaltecimiento, quizás con espíritu de frialdad, quizás con espíritu, quizás a la verdad de lo que es conformismo. Pero ¿sabe qué? Dios no la ha llamado a usted para que usted esté sentadito en una banca. Dios no la ha llamado a usted para que usted únicamente esté levantando las manos. No, Dios la ha llamado con un propósito. Y ¿sabe qué? Dios dice en su palabra de que nos ha dado poder contra toda fuerza del mal. Y
si el Señor nos ha dado poder, usted solo tiene que declarar el poder de Dios, y quien lo va a estar haciendo es la palabra del Señor. Si usted declara de que el borracho va a ser libre por medio de la palabra, yo creo de que ese borracho va a ser libre. Si usted declara de que su familiar va a venir a este lugar, yo creo de que esa familiar va a venir a este lugar. ¿Sabe qué? De que muchas veces el enemigo diga, ya no sigas hablando esa palabra, nadie te cree, mira la gente se vuelve más dura, pero ¿sabe qué? Yo no voy a callar de hablar esta palabra mientras el Señor me siga dando la fuerza, mientras el Señor me siga dando lo que es la sabiduría, mientras el Señor me siga usando la verdad para su honra y para su gloria. ¿Sabe qué? Yo voy a seguirle diciéndole al pecador de que con pecado no lo vamos a ir para el cielo, de que con pecado no lo vamos para el reino de los cielos. ¿Sabe qué? Jeremías era un hombre de que la verdad era un hombre que anunciaba la palabra del Señor. Era un hombre de que profetizaba, y las profecías que daba eran profecías duras. Eran profecías duras para el pueblo de Israel. Pero este hombre no se cansaba de anunciar esa palabra. Este hombre seguía anunciando esa palabra. ¿Sabe qué? De que el enemigo se levantaba y le decía, Jeremías, ya no sigas hablando. Jeremías, ya no sigas hablando, este pueblo no te cree. Jeremías, te van a matar. Jeremías, ya no sigas en lo que es anunciando esa palabra. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo decía unas palabras y decía de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe qué? Ese es el sentir que tiene que haber en la iglesia. Ese es el sentir que tiene que haber en el pueblo del Señor. De que quizás usted ya no pueda más. De que quizás la lucha sea grande, el problema sea grande. De que quizás usted se hace para un lado y se hace para otro y ya no soporta más. Pero ¿sabe qué? Hay un Dios que ha prometido estar siempre a su lado. Hay un Dios que ha prometido estar siempre a su lado. ¿Sabe que en los momentos más críticos de su vida, en los momentos quizás donde usted parece ser de que voltea a ver a los lados, y dónde está mi Dios, y dónde están los que me decían la verdad de que estaban conmigo? ¿Sabe qué? Usted solo cierre sus ojos y yo creo de que el Señor estará ahí. ¿Sabe por qué? Porque el Dios no es un Dios para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Jeremías era un hombre de que anunciaba esa palabra. Un hombre de que no se cansaba de anunciar el evangelio de Dios. ¿Sabe qué? Dios levantó a Jeremías no solamente para lo que era anunciar el evangelio, sino para lo que era profetizarle al pueblo de profecías muy duras, de profetizarle al pueblo de la palabra del Señor. Pero algo de que yo le quiero hablar en este momento mediante el Espíritu es de que nosotros hemos sido llamados, y nosotros hemos sido llamados para libertar las almas, para libertar al cautivo, para libertar al oprimido. ¿Sabe qué? Dios no nos ha llamado, la verdad, para únicamente ser salvos nosotros. ¿Sabe qué? Dios nos ha llamado para también ser salvos a la humanidad que se está perdiendo. ¿Sabe qué? Mientras usted está descansando, hay miles de almas que se están desapareciendo. Mientras usted está durmiendo quizás muy tranquilito, hay muchos jóvenes, hay muchas quizás hermanas, hermanos, hay muchas quizás a la verdad gente que se está desapareciendo de este mundo. ¿Y para dónde va su alma? ¿Y qué de la amada iglesia? ¿Qué de la amada iglesia? ¿Qué del poder que Dios ha entregado a la iglesia? ¿Sabe qué? Del hombre por la verdad no puede hacer nada ya. El hombre mete las cárceles al hombre queriendo cambiarlo, pero no pueden cambiarlo. ¿Sabe qué? El único que puede mostrar y cambiar este mundo es la iglesia de Cristo mediante el poder de Dios. Es el hombre que se disponga a anunciar la buena nueva de Dios. Es el hombre que se levante por las madrugadas a declarar no solamente una vida, sino multitudes de almas para el reino de Cristo. ¿Sabe qué? Del enemigo se levantará así, eso no lo tenga por demás. Pero ¿sabe qué? Cuando usted se levanta por la madrugada y empieza a declarar esa palabra está haciendo grandes estragos a la parte de afuera. Quizás usted no lo puede ver, pero ¿sabe qué? Usted nomás tiene que levantar sus manos y declarar no solamente el área de Washington salva para Cristo, sino declarar las naciones enteras, de que donde está el perdido, donde está aquel hombre que ya no tiene esperanza, que donde aquel hombre quizás ya tiene el destino para morir este día, pero cuando hay un hombre de Dios que levanta su mano y dice, yo declaro que esa vida será suelta por la palabra, sabe que esa vida será soltada. Aleluya. ¿Cierto? Pero Dios está buscando hombres que le crean a Dios, hombres que las circunstancias sea grande, hombres que el problema sea grande, hombres que quizás se le levante el enemigo como se le quiera levantar, pero de que ellos sigan creyendo ese Dios. ¿Sabe qué? Jeremías se encontraba muchas veces solo. Jeremías se encontraba muchas veces donde no había quizás palabra de aliento para él. Pero ¿sabe qué? Él recordaba el llamado del Señor y
Y él recordaba de que el Rey de Gloria había prometido no dejarlo y no desampararlo. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Él recordaba la verdad de que el Rey, de que quien lo había llamado no había sido un hombre, de que quien lo había llamado no había sido lo que era una mujer, sino que quien lo había llamado a lo que era anunciar su palabra había sido el Rey que vive por los siglos de los siglos, aquel que nunca lo deja solo, aquel que siempre está a su lado, aquel que siempre está para levantarlo, aquel que siempre está para ayudarlo, aquel que siempre está para entregarle victoria a su amada iglesia. Pero es necesario de que usted empiece a utilizar el poder que Dios ha delegado en usted. Es necesario de que usted empiece a declarar la palabra de Dios. Es necesario de que usted empiece a declarar el poder que Dios ha entregado a la iglesia. ¿Sabe qué? La humanidad se está perdiendo. La humanidad muchas veces se está perdiendo, pero la iglesia no está haciendo nada. Hay multitud de almas que se están desapareciendo en estos momentos. Pero yo digo algo, de que yo creo de que el Señor va a levantar hombres, hombres de que le crean a Dios, hombres de que le crean al Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Hombres que le crean a Dios. Hombres que le crean al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Sabe que el único que puede lo que es libertar a las almas que están afuera es la iglesia de Dios? Es un hombre que se disponga para Dios. Es un hombre que se olvide de las cosas de este mundo. Es un hombre que se disponga únicamente a servirle a Dios. ¿Sabe que no, el Señor no va a hacer nada cuando un hombre está claudicando en dos pensamientos y está queriendo servirle al mundo y está queriendo servirle a Dios? No, Dios está buscando un corazón dispuesto. Lo que Dios únicamente quiere es un corazón que le sirva a Él, de que le dedique tiempo a Él, de que le sirva y pueda rescatar la vida que se están perdiendo. Hombres como Elías, hombres como Moisés, hombres como el apóstol Pablo, de que estaban en las cárceles, ellos no paraban de glorificar a Dios, de que muchas veces eran azotados, pero ellos seguían dándole honra y gloria al Rey que se merece la alabanza. Esos son los hombres que el Señor está buscando. Hombres que le crean al llamado de Dios. Hombres que le crean a la palabra del Señor. Hombres que se dispongan y que se aparten del pecado. ¿Sabe qué? Jeremías muchas veces quería desistir de lo que era hablar de las palabras del Señor. Muchas veces Jeremías quería lo que era quizás retroceder y decir: ya Señor, ya no puedo más. Señor, todo lo que yo hablo me ha servido para afrentar, Señor. Y yo le sigo hablando a este pueblo, pero este pueblo no cree. Pero yo me imagino algo, amada iglesia del Señor, de que el Señor empezaba a decirle: Jeremías, tienes que hablarle. Jeremías, tienes que decirle lo que yo te digo que les hable. ¿Sabes qué, Jeremías? Aunque tú no tengas fuerzas para hablar, deja de que yo lo voy a hacer de todo. Deja de que yo soy quien te doy las palabras. Y yo soy quien te pongo las palabras para que tú les hables. Pero tú tienes que decirle a esta humanidad de que con pecado no se va a ir con el Señor. Tú tienes que anunciar a esta humanidad de que con pecado no se va a ir con el Señor. De que yo vengo pronto, Jeremías, pero la iglesia que yo vengo a tener es una iglesia pura, que esté sin mancha y sin arruga. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Jeremías llegó un momento de que quería retroceder. Llegó un momento de que él dijo: ya no hablaré más de tu palabra. Ya no hablaré más de tu palabra. ¿Cuántos quizás habrán dicho de esa forma? Ya no voy más a la iglesia. Ya es por demás que sigue yendo. La lucha se me ha vuelto grande. El problema se me ha vuelto grande. La dificultad se me ha vuelto grande. Pero ¿sabe qué? Cuando aquel hombre empezaba a lo que era retroceder, dice la bendita palabra del Señor de que en su interior empezó a arder un fuego no común y corriente, sino un fuego que había sido puesto por el Rey de Gloria. ¿Sabe qué? Por eso la iglesia tiene que llenarse del poder de Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia llena de la unción de Dios, porque cuando esté lleno del poder de Dios, sea como se quiera levantar el enemigo, a usted no le va a hacer entrada. ¿Sabe por qué? Porque usted está acorazado por el Rey de Gloria. Usted está acorazado por ese Rey que vive y permanece por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Jeremías muchas veces quería desistir. Él decía de que ya no iba a hablar más de su palabra. Él decía de que ya no más, Señor, ya no puedo hablar más. Señor, cada vez que yo hablo la palabra se me vuelve a mí. Cada vez que yo quiero hablarle, Señor, todos me ven mal.
Cada vez que yo quiero, Señor, lo que es anunciarle todo, quizás me empiezan a ver mal. ¿Sabe qué? Usted no está para agradar al hombre. Usted está para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está para lo que es anunciar la buena nueva del Señor. Y yo no sé si al hombre le va a gustar o a la mujer le va a gustar, pero sabe que usted tiene que anunciar la palabra del Señor, porque usted no ha sido llamado para agradar al hombre. Usted no ha sido llamado para agradar a la hermana o al hermano o al joven o a la sierva. No, usted ha sido llamado para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted ha sido llamado para agradar a ese Rey que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Sabe que este hombre se encontraba lo que era en esa circunstancia y se encontraba en ese problema donde él quería desistir y ya no quería hablar de la verdad del Señor, donde él quería la verdad, lo que era apartarse quizás de los caminos del Señor. Pero sabe que de cuando usted se quiere apartar de los caminos del Señor, y si usted está en el plan de Dios, usted por donde quiera quizás que se quiera ir, Dios lo va a traer siempre a los caminos del Señor. Por más que usted quiera huir de la palabra del Señor y por más que usted quiera huir del llamado de Dios, sabe que usted siempre va a venir a los pies del Señor, porque Dios es el que lo ha llamado a usted. Sabe que usted no tiene que quejarse, usted no tiene que quizás a la verdad murmurar del llamado del Señor. ¿Sabe qué? Porque usted Dios lo ha llamado para que anuncie la buena nueva, para que anuncie la salvación, para que anuncie el reino de Cristo, para que anuncie la verdad de que este mundo, la verdad, pronto va a ser destruido, de que pronto se acercan los juicios para esta tierra, de que pronto se acerca el gran acontecimiento. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Pero mientras eso acontezca, la iglesia tiene que estar en clamor, la iglesia tiene que estar en rogativa, clamando por las almas, clamando por el perdido, clamando por aquel que está en las calles, clamando por aquel que está en la droga, clamando por aquel que está en la verdad, vendiendo su cuerpo en las calles, allá quizás prostituyéndose, allá quizás a la verdad, quizás vea en lo que es en las calles, quizás tomando. Pero sabe que el único que puede libertarlo, el único que puede hacer algo por esa humanidad, es la iglesia de Cristo. Es una iglesia llena del poder de Dios, es una iglesia llena de la unción del Cristo de la gloria. Jeremías se encontraba en esta circunstancia. Jeremías se encontraba donde ya no quería la verdad anunciar, donde quizás se encontraba cansado, donde quizás se encontraba la verdad de que ya no quería lo que era hablar de esta verdad. Pero sabe que el enemigo se quiera levantar y como se quiera levantar, usted tiene que hablar la palabra del Señor. Usted tiene que hablar de que la única esperanza para la humanidad es la verdad, venir a los pies del Señor, de que no hay otro camino para la humanidad, de que no hay otro camino, la verdad para esta humanidad y para esta de lo que es esta tierra. El único camino se llama Jesús de Nazaret. El único camino se llama Jesús de Nazaret. El Señor dijo en cierta ocasión de que el diablo no había venido más que hurtar, matar y destruir, pero yo digo, Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia y para deshacer las obras del diablo. ¿Sabe qué? De ser la iglesia del Señor. El Señor no está buscando la iglesia que siempre pase llorando. El Señor no está buscando un hombre que siempre pase renegando por la verdad, por las pruebas o por las luchas. No, el Señor está buscando un hombre de que le crea el llamado de Dios. Un hombre de que crea que quien lo ha llamado es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un hombre que crea de que quien lo ha llamado no es cualquier cosa, sino que es el Rey, el gigante de gigantes, el que nunca ha perdido batalla, el que siempre ha entregado victoria a su amada iglesia. Ese es el que nos ha llamado. Joven y jovencita que está en este lugar, hermano, usted no tiene que cansarse, usted tiene que hablar la verdad, usted tiene que decirle al enemigo de que se levante como se quiera levantar, pero mi Rey es el que entrega victoria, mi Rey es el que me ha llamado. Hay que la verdad no haya palabra, hay que la verdad viene al diablo me tire darlos a mi mente, pero sabe que yo tengo una coraza de la sangre preciosa, una coraza que el Señor me ha delegado para anunciar sus buenas nuevas. La iglesia no tiene que quedarse lo que es callada. ¿Sabe qué? Usted tiene que estar alabando al Señor. Porque cuando usted alaba al Señor, las cadenas se rompen. Cuando usted alaba al Señor, la verdad, las murallas del diablo empiezan a caer. Cuando usted empieza a alabar al Señor, almas son libertadas. Cuando usted empieza a alabar al Señor, las enfermedades son sanas por la palabra. ¿Sabe qué? Porque en la alabanza hay poder, en la alabanza hay autoridad, en la alabanza de Cristo hay poder de Dios. Jeremías se encontraba en esta circunstancia. Jeremías se encontraba donde la verdad ya no quería anunciar esta palabra, donde la verdad ya no quería hablar de este evangelio. Y a la verdad él decía, Señor, ya no voy a hablar, Señor, ya no voy a hablar de esta palabra. Pero dice la Biblia que constante había un fuego que le quemaba. Y yo me imagino que cuando Jeremías iba caminando y la verdad no quería hablar de esta palabra, empezaba lo que era el Señor a decirle. Era
Jeremías, yo soy el que te ha llamado, Jeremías. Y yo soy el que te ha llamado, Jeremías. Y yo te he llamado para que libertes lo que es lo cautivo. Y yo te he llamado para que libertes al perdido, para que libertes a aquel que está en las calles, aquel que el enemigo le está diciendo que ya no vale nada, aquel que el enemigo le está diciendo que ya es por demás. Pero sabe que cuando hay un hombre de Dios que empieza a clamar, cuando hay un hombre de Dios que empieza a levantar las manos por la madrugada, esas vidas serán libres por la palabra, esas vidas estarán siendo libres en el nombre poderoso de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios está buscando hombres dispuestos, hombres que le crean a Dios, hombres que no estén a la verdad lo que es llorando en la hora de la prueba, hombres que la verdad le crean al Rey de Reyes y Señor de Señores, hombres que le crean a ese Dios todopoderoso. ¿Sabe qué? Cuando usted empieza a creer en ese Dios, cuando usted empieza a creer de que usted es cualquier cosa, sino que usted es un rey y un sacerdote de Dios, ¿sabe qué? A nadie más se le ha dado ese privilegio, a nadie más se le ha dado ese privilegio, solamente a usted y a yo. Entonces nosotros tenemos que declarar ese poder, tenemos que declarar ese potencial. Dice el Señor que nos ha dado poder para deshacer las obras del diablo y para rescatar las almas perdidas. ¿Sabe qué? La humanidad es la única, la humanidad es únicamente la esperanza de la madre iglesia del Señor. La esperanza de esta humanidad es usted, la esperanza de esta humanidad es usted, la esperanza de toda esta humanidad, y del borracho, del pandillero, y del drogadicto, quizás de aquellos hombres que ya no valen nada, quizás de que en el Candelario, quizás a la verdad del diablo ya están destinados para morir. Pero sabe que hay hombres todavía de que pueden cambiar esa fecha, hay hombres todavía que pueden cambiar lo que es el destino de ese hombre. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías era un hombre de que el Señor lo había llamado para cambiar ese destino. Jeremías era un hombre que el Señor había llamado para cambiar lo que era el destino de su humanidad. La humanidad quizás ya estaba destinada para morir, la humanidad quizás ya estaba destinada a la verdad para ser muerta. Pero ¿sabe qué? Cuando hay un hombre que le cree a Dios, el diablo empezará a huir, el enemigo empezará a retroceder. ¿Sabe qué? Cuando hay un hombre que se disponga nomás a entregar su corazón a Dios, a entregar su mente y su espíritu a Dios, ¿sabe que entonces Dios estará haciendo cosas grandes? Entonces Dios estará haciendo cosas grande. Lo imposible para el hombre, lo imposible para el hombre quizás muchas veces está diciendo allá afuera, ¿quién puede cambiar este borracho? ¿Quién puede cambiar este pandillero? ¿Quién puede cambiar este drogadicto? ¿Sabe qué? Y yo le tengo una noticia, el que lo puede cambiar es Jesús de Nazaret, a través de un hombre de Dios, a través de una mujer de Dios, a través de un siervo, de una sierva que le sirva de todo corazón. Es el único que puede cambiar esta humanidad. Es el único que puede cambiar esta humanidad. Sabe que nadie más puede cambiarlo. Nadie más puede libertar al cautivo. Nadie más puede libertar al que está perdido en las calles. Nadie más puede libertar esa vida. Solamente el hombre que esté lleno del poder de Dios. Solamente una mujer que esté llena del poder de Dios. Solamente un hombre que se disponga a hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe qué? El Señor está buscando esos hombres. El Señor está buscando esos hombres que la verdad le crean a Dios. Hombres como los del tiempo pasado, hombres como los que le creían a Dios. ¿Sabe que muchas veces la fe se ha cortado? Y muchas veces nosotros hacemos a Dios un Dios tan pequeño. Pero ¿sabe que nuestro Dios no ha cambiado todavía? Nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de mañana y por los siglos de los siglos. Aún se puede levantar los hombres que con solamente levantar la mano. Aún se puede levantar esos hombres que con solamente levantar la mano los mares se parten. Aún se puede levantar esos hombres que con solamente clamar el sol se pueda parar. Aún se puede levantar esos hombres. Hoy yo sigo creyendo que esos hombres se pueden levantar. Yo sigo creyendo que el Señor levantará hombres de gloria y que el Señor reprenda al diablo. Pero yo sigo creyendo que esos hombres se levantarán de este lugar. Aleluya, ¿cierto? Gloria a Dios. Hombres como los del tiempo pasado. Hombres lo que eran como Josué, hombres lo que eran como Elías, de que con solamente orar el fuego descendía. ¿Sabe que muchas veces nosotros únicamente leemos la Biblia y nos pasamos como un periódico? Pero ¿sabe que la Biblia usted tiene que leerla detenidamente y meditar en ese poder? Meditar de que ese poder no era solamente para los del tiempo pasado, sino que ese poder es también para la iglesia de este pleno siglo XXI, de que también ese poder es para esta iglesia. ¿Sabe que siervo y sierva, hermano, usted que está sentadito, usted tiene ese poder también y usted puede reclamarlo mientras usted no esté en pecado y mientras usted esté limpio delante del Señor? Usted también tiene ese poder, usted también tiene esa autoridad. ¿Sabe qué? Cuando usted está enfermo, usted quizás a la verdad esté quizás cansado, usted tiene que declarar ese poder y el que
cansancio se va a ir, el agotamiento se va a ir, la enfermedad se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que está con usted no es cualquier cosa. El Dios que está con usted es aquel que resucitó al tercer día. Cierto, aleluya. Ese es el Dios que está con nosotros. Ese es el Dios que está con nosotros. Y el Señor quiere levantar hombres de gloria, hombres de unciones, pero hombres que sean íntegros, hombres que sean a la verdad humildes delante de Él, hombres que la verdad es únicamente le den la honra y la gloria a Él, de que cuando más el Señor los esté utilizando, de que cuando más a la verdad el Señor los esté llenando de su poder, de que su rostro vaya menguando para abajo. Entonces cuando eso pase y cuando eso venga a acontecer, entonces empezaremos a ver los hombres de gloria, empezaremos a ver los hombres llenos del poder de Dios, hombres que llevarán avivamiento grande, hombres que con solamente pasar por la verdad a la de un endemoniado, los demonios se les dispararán, hombres que cuando la verdad empiecen a pasar en donde está la enfermedad va a desaparecer, hombres como los hombres del ayer, hombres como los hombres del ayer, hombres como los hombres del ayer. ¿Sabe qué? Aún Dios sigue teniendo esos planes, aún Dios sigue teniendo esos planes. El Dios no tiene planes de tener una iglesia raquítica, el Dios no tiene planes de tener una iglesia muerta, una iglesia que esté siempre en lo que es llorando cuando viene el problema. Dios ha preparado una iglesia de poder, una iglesia de unción, una iglesia que cuando la verdad levante las manos, las potencias del diablo se vayan por la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Una iglesia llena del poder. Esa es la iglesia que el Señor ha preparado. Muchas veces el enemigo viene y la quiere menospreciar y le quiere decir de que usted no es nada, de que usted la verdad es únicamente una persona común y corriente. Pero déjame decirle algo: dentro de usted hay un gigante, dentro de usted hay un hombre poderoso, dentro de usted hay un rey de reyes y señor de señores. ¿Sabe que el Señor ha llamado a una iglesia pequeña? El Señor ha llamado a una iglesia muerta. El Señor ha llamado hombres de que la verdad estén en lo que es la verdad acomodados. Hombres que solamente porque tengan un don de revelación y tengan a la verdad unción en la palabra y tengan unción en el Pentecostés y quizás hagan liberaciones. ¿Sabe que eso no es todo? ¿Sabe que yo no conozco un Dios, la verdad, pequeñito? ¿Sabe qué? El Dios que yo conozco es el que levanta a los muertos. El Dios que yo conozco es el que la verdad cuando un pueblo clama la cadena se rompe. El Dios que yo conozco es un Dios de que cuando Él pone el pie en la tierra los demonios empiezan a desesperar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando él iba en una barca y puso el pie en una tierra, cuando se bajó de la barca, ¿sabe qué? Había un endemoniado, pero ese demonio empezó a decirle: ¿por qué me atormenta? ¿Por qué me atormenta? ¿Sabe qué? Cuando hay un hombre lleno del poder de Dios, los demonios no van a resistir, las enfermedades no van a resistir, la dolencia no van a resistir, las cadenas tendrán que ser reventadas por el poder de la palabra. Cuando hay un hombre lleno del poder de Dios y cuando hay un hombre que le crea el llamado de Dios, ¿sabe que empezaremos a ver cosas grandes? Empezaremos a ver avivamientos más grandes. Empezaremos a ver la verdad, lo que nosotros no hemos visto. ¿Sabe qué? Porque muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos mal. Muchas veces nosotros pedimos quizás grandes dones y pedimos quizás grandes talentos. ¿Sabe qué? Pero el Señor conoce su capacidad. El Señor no le va a dar algo a usted para que usted se vaya a perder. ¿Sabe qué? Lo que usted tiene que hacer es disponerse y limpiar su corazón delante de Dios. Cuando hay un hombre limpio del corazón, cuando hay un hombre que la verdad sea íntegro delante de Dios, ¿sabe qué? No interesa quizás a la verdad de que nadie le haya dicho que usted tiene el don de liberación o que usted tiene el don de sanidad. Cuando hay un hombre limpio del corazón, ese hombre con solamente clamar y poner las manos sobre su enfermo, los enfermos serán sanos. ¿Sabe por qué? Porque quien lo ha llamado es el Rey de Gloria y quien lo ha llamado es el Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Pero muchas veces nosotros pedimos mal. Cierto. Y pedimos grandes cosas. Y pedimos grandes ministerios. Pero ¿qué? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Buena pregunta, aleluya. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Sabe que hay dos cosas muy similares en el camino del Evangelio? Y son dos cosas de que la verdad, una es el Espíritu Santo del Señor y otra es la emoción, de que son muy similares. ¿Sabe qué? Y por eso la iglesia tiene que tener discernimiento de estas dos cosas. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo también tiene poder. El enemigo no se le fue quitado el poder que se le fue dado cuando fue creado en el cielo. Pero ¿sabe qué? Sobre todo ese poder del diablo, hay uno que tiene más poder. Hay uno que tiene el poder de los poderes. Aquel Dios que resucitó
amor. Aquel Dios que el enemigo estaba haciendo fiesta pensando que lo había matado, pero más él se levantó con poder, se levantó con poder y gloria para llenar a su iglesia, para revestir a la iglesia, para entregarle autoridad a la amada iglesia. Pero nosotros tenemos que creer a ese Dios, creerle a ese Dios grande. Jeremías muchas veces quería desistir. Jeremías muchas veces quería la verdad, lo que era ya no anunciar esta palabra. Y quería la verdad, lo que era quizás que cansarse, quizás quedarse sentado y decir, ya la verdad, ya no voy a seguir hablando esta palabra. Pero ¿sabe qué? Yo me imagino también que Jeremías empezaba a pensar y decía, si yo me quedo en este caminar, y empezaba quizás a imaginarse qué va a ser del borracho, qué va a ser quizás del pandillero, qué va a ser quizás de aquella mujer que está la verdad perdida, qué va a ser de aquel joven que se está perdiendo. ¿Sabe qué? Aquel hombre empezaba a recobrar fuerza. ¿Sabe qué? Que la verdad estaba muy debilitado y que no encontraba fuerza, pero sabe, el salmista todavía decía unas palabras, y yo miré a los montes donde vendrá mi socorro. Mi socorro no viene de los montes, mi socorro siempre vendrá del Rey de Gloria, siempre vendrá del Todopoderoso, siempre vendrá del aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nunca ha perdido batalla, aquel que siempre ha entregado victoria a la amada iglesia. ¿Sabe que cuando usted se encuentre débil, usted no vaya a correr a preguntarle o a contarle a su hermana? Usted corra y arrodíllese delante del Señor y dígale, Señor, no tengo fuerza, mi Señora, pero yo aquí estoy y creo en usted, de que usted es mi fuerza, de que usted me ha llamado y no me va a dejar aquí en este camino, de que usted es que me sustenta, de que usted es mi pronto auxilio y mi ayudador. Cuando usted empieza a hacer eso, entonces empezará a fluir el poder y empezará a llenarlo de unción y de gloria el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces nosotros corremos para otros lados y corremos a contarle al hermano o a la hermana, y corremos a preguntarle quizás qué puedo hacer. Mire que esto me está aconteciendo. ¿Sabe qué? Muchas veces quizás dejamos a la verdad menospreciado a Dios en el cuarto. Muchas veces nosotros quizás estamos tristes en el cuarto y Dios está esperando quizás en una esquina del cuarto, quizás a la verdad en otra esquina, esperando de que usted vaya y le empiece a contar de todo. Pero muchas veces lo dejamos esperando. ¿Sabe qué? Yo creo que ha llegado el momento de creerle a Dios. Yo creo que ha llegado el momento de creerle a Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué? Cuando usted esté enfermo, créale a ese Dios. Cuando usted no tenga fuerza, créale a ese Dios. Cuando usted se sienta débil, levante su mano y usted declare que tiene fuerza. ¿Sabe qué? Cuando usted empieza a declarar eso, el enemigo empezará a huir, el enemigo empezará a huir, el enemigo empezará a correrse. Cuando usted empieza a declarar de que usted es un hijo de Dios y no la verdad un desconocido. Muchas veces nos presentamos como personas desconocidas delante del Señor, pero usted no tiene que presentarse así. Usted tiene que presentarse como su hijo amado, como su rey y su sacerdote, como su pueblo querido por Él. ¿Sabe? Los hombres de avivamiento y los hombres que la verdad puedan llegar a hacer grandes cosas delante del Señor no van a ser aquellos hombres de que la verdad estén claudicando en los pensamientos. Aquellos hombres que la verdad quieran la verdad ser utilizados por Dios serán hombres que se dispongan para Dios. Serán hombres que se dispongan para Dios y que se olviden del mundo, que se olviden lo de este mundo y que empiecen a dedicar su vida al Señor, que empiece a dedicar lo que es su mente, su corazón al Rey de Gloria. ¿Sabe que la humanidad, amada iglesia del Señor, está necesitando sus oraciones? La humanidad la está necesitando a ustedes. La humanidad la está necesitando lo que es a usted, caballero, hermana que me está escuchando. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede cambiar la humanidad. Nadie puede cambiar lo que es este mundo perdido. Nadie puede cambiarlo. El pecado sigue aumentando. El pecado sigue subiendo de una manera tremenda en estos momentos. Y muchas veces la iglesia está bajando. Muchas veces la iglesia en vez de ir creciendo está bajando. ¿Sabe por qué? Porque empieza a meterse la envidia. Empieza a meterse el rencor. Empieza a meterse cuánta cosa en el corazón. ¿Sabe qué? Cuando el enemigo muchas veces está trabajando tan unidamente, la iglesia está muy desunida. Cuando el enemigo está quizás conquistando grandes ciudades, quizás con magia negra,
y quizás metiendo cuánta basura del diablo. ¿Sabe qué? La iglesia únicamente está lo que decayendo, está perdiendo quizás miembros, está perdiendo quizás muchas veces lo que es personas. ¿Sabe qué? Y yo creo que esa no es la iglesia del Señor. Y yo creo que la iglesia del Señor es una iglesia que va a ir como la luz de la aurora, de crecimiento en crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia del Señor es una iglesia que se va a quedar estancada. ¿Sabe qué? Yo creo de que es momento de decirle al Señor: ¿será que estoy estancado, Señor? ¿O qué es lo que me está pasando? ¿Sabe qué? Yo creo que es el momento de preguntarlo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es un Señor de que da medida. No, el Señor no tiene medida para su pueblo. Cuando hay un hombre que le cree al Señor, el Señor no le va a dar medida, el Señor le va a dar conforme Él quiera. Pero ¿sabe qué? Algo de que usted tiene que disponerse, usted tiene que creerle a ese Dios poderoso, usted tiene que creerle que usted no está solo, de que usted tiene un Rey de gloria, de que usted tiene un Dios todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Pero muchas veces está pasando de que nosotros nos estamos acomodando. Ya tengo un don, ya no sigo clamando por otro. Ya predico, ya no sigo clamando por otro. Ya canto, ya no sigo clamando por más. ¿Sabe qué? Cuando esto empieza a acontecer en usted y en mí, nosotros seremos hombres muertos. Nosotros seremos hombres que la verdad estaremos dispuestos ya para el fracaso. ¿Sabe qué? Cuando un corazón empieza lo que es acomodarse, y cuando un corazón empieza lo que la verdad es, a lo que es acomodarse y decir: ya no sigo pidiendo más, ¿sabe qué? Entonces usted será un fracaso. ¿Sabe qué? Entonces usted vendrá a lo que es a un decaimiento espiritual. Usted nunca va a crecer. Cuando usted empieza la verdad lo que es a ponerse en esa condición, usted siempre va a estar raquítico. Usted siempre va a ser un cristiano de que la verdad siempre va a andar triste, siempre va a andar con problemas, siempre va a andar con dificultades, siempre va a andar lo que la verdad quizás con enfermedades. Pero cuando hay un cristiano de que le sigue creyendo a Dios y sigue creyendo a las promesas de Él, ¿sabe qué? Entonces será una iglesia de poder, será una iglesia de gloria, una iglesia de victoria. ¿Sabe qué? Será una iglesia de que cuando empiece a orar, las potencias del diablo empezarán a huir. Será una iglesia que cuando empiece a orar, las potencias del enemigo se empezarán a disipar. ¿Sabe qué? Hay muchas veces quizás el enemigo está haciendo destrozos quizás en las carreteras, quizás muchas veces el enemigo está quizás matando gente quizás en los hospitales, pero muchas veces la iglesia está durmiendo, muchas veces la iglesia quizás está discutiendo en sus hogares, quizás matrimonios empleitados, quizás jóvenes hablando mal quizás de otra joven, quizás a la verdad hermanos y hermanas quizás que no se habla. ¿Sabe qué? Yo creo de que es momento de cambiar, amada iglesia del Señor. Yo creo de que ha llegado el momento de cambiar. ¿Sabe que hemos entrado un año nuevo? Y este año tiene que ser un año de victoria. Este año tiene que ser un año de experiencia. Es cierto que en el año pasado yo estuve acomodado. Es cierto que en el año pasado yo quizás clamé por esta bendición y no la obtuve. Pero en este año yo me llevaré esa y mucho más. Esa será la meta del cristiano. Esa será la meta de la iglesia. ¿Sabe qué? Si en este año conquistamos quizás 20 almas para el reino de Dios, este año será un año de victoria. Este año conquistaremos naciones enteras. Naciones enteras, alabado sea el nombre poderoso de Dios. Cuando eso empieza a acontecer en nosotros, nosotros iremos de crecimiento en crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios, el Dios que nos ha llamado, no es un Dios pequeño. No es un Dios de que la verdad quizás no únicamente lo va a dar unos 2 dones y solo eso, no. ¿Sabe qué? Cuando nosotros le empecemos y de verdaderamente creamos a Dios, nosotros empezaremos a ver cosas grandes. Nosotros empezaremos a la verdad a conquistar cosas grandes. Muchas veces nosotros nos salimos quizás de la vida quizás que llevamos, porque muchas veces nos dejamos menospreciar y le ponemos mucha atención a lo que el enemigo dice. Pero yo creo que es el momento de ponerle atención a lo que el Señor dice por su Santo Espíritu y decirle al enemigo de que está aquí me tuviste acomodado, y está aquí me tuviste acomodado, y este día yo me levanto en poder, y este día yo me levanto en victoria, de que la victoria que yo no he podido conquistar, yo la voy a conquistar en la ayuda del Señor. Y quizás a la verdad quizás en esta oportunidad, quizás a la verdad no he podido conquistar a mi familia, pero yo la voy a conquistar porque yo le he creído a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nunca ha perdido batalla, a ese Dios que siempre ha entregado victoria a la amada iglesia del Señor. Hermano, llega el momento de levantarnos. Ha llegado el momento de creerle a Dios.
Cierto, así es. Y el Señor me pide que se ponga de pie y esté aquí llegado a la corta meditación de la palabra.